Muy bien, buenas noches. Hoy estamos a 26 de mayo. Ya estamos entrando a la mitad de esta fase, que es la fase 2, donde ustedes están desarrollando ya su proyecto de pasantía de extensión social comunitaria. La semana pasada estuvimos revisando las acciones que ustedes van a llevar a cabo y de ahí en adelante conversamos sobre que el desarrollo es muy particular con relación a cada proyecto, que en la medida que tengan algún inconveniente o alguna duda sobre cualquier tema que respecta a pues cómo desarrollar ese esquema que están realizando, me pueden consultar de manera particular, lo voy a atender y me pueden enviar pues las preguntas que tengan con relación a cada uno de sus proyectos. La idea es que en estas últimas clases, porque eh, ya hoy estamos en la clase número 4, vamos a trabajar en sus proyectos hasta la clase número 7 y la clase número 8 es la presentación de los proyectos. También deben aprender otras habilidades que corresponden a cómo se presentan los proyectos. Entonces, es allí donde de alguna manera ustedes tienen éxito o también les sirve este curso para prepararse y para comprender cómo en realidad ustedes pueden hacer presentaciones efectivas cuando tengan que en la vida real, en sus trabajos, en sus proyectos y hasta en sus propias clases, presentar el desarrollo de un trabajo eh, profesional, ¿no? De manera profesional. Como les he comentado siempre y como ya ustedes lo deben saber, de hecho es una de las características más fuertes que manejo, que son la comunicación. Y en ese aspecto yo pues espero compartir con ustedes bastante de mi conocimiento y bastante de mi experiencia a la hora de presentarse ante una cámara y ante un público. Recuerden que cuando ustedes presentan un proyecto, muchas veces o en estas dinámicas virtuales, por lo general, tenemos un público, no estamos ausentes. Y yo sí les voy a pedir que se preparen muy bien, porque quiero verlos. Quiero verles la carita, quiero ver cómo se expresan, quiero ver cómo gesticulan, quiero ver cómo se presentan ante su público, porque son de esas cosas que son importantes, no solamente para esta práctica que nosotros llevamos a cabo como una pasantía, sino para su vida. Entonces, vayan poniéndole un poquito de atención a esos detalles, porque cada pequeño gesto que nosotros hacemos, cada pequeña intervención que nosotros tenemos con nuestro público nos permite engancharlo o desenamorarlo. Y la idea cuando ustedes tienen proyectos y proyectos tan interesantes como los que están presentando en esta pasantía es que enamoren a su público cuando les estén contando de qué se trata el proyecto que están haciendo, cuál es ese beneficio que ustedes como profesionales están aportando a su comunidad, por qué es importante el trabajo que ustedes están haciendo. Y yo les mencionaba la semana pasada eh, una de tantas técnicas que hay, que vamos a ver el día de hoy, que era el Pitch Elevator. Les preguntaba que si alguno conocía de qué se trataba el Pitch Elevator. Y el Pitch Elevator es solamente una de tantas técnicas que hay para presentar un proyecto, en las cuales ustedes tienen que ser muy concretos, tener data, ¿no? O tener precisamente esas referencias bibliográficas que avalan el proyecto que ustedes están haciendo y saber cuál es el momento indicado y la persona indicada a la cual ustedes pueden llegar con una idea como la que tienen y poder conseguir hasta un fondo, si se necesitara un fondo para terminar de desarrollar el proyecto, o un material adicional o colaboración en especie de la comunidad. Yo me imagino que igual, precisamente dependiendo de cada proyecto, ustedes han tenido que hablar con otras personas. ¿Cómo se están dirigiendo a esas personas? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están llegando a abordar la problemática? Por ejemplo, Mayuri, que está trabajando en unas multis, ella tiene que de alguna manera saber cómo se maneja con la persona que está a cargo del proyecto, cómo llegar a solicitar esos recursos con el municipio, el caso de Bernabel también, cómo solicitarle a esa directora que le dé espacio para trabajar con los chicos del colegio, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene un proyecto que precisamente requiere que ustedes entablen una relación personal,
¿no? De alguna manera. Entonces, es muy importante que nosotros cuando vamos precisamente a hacer ese tipo de labores, pues tratemos de ser lo más educados posibles, lo más concretos posibles y quizá, pues, vernos de manera profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a entrevistarme, por ejemplo, con unos chicos que me ven a mí como referencia, en el caso de Bernabel, que van a verlo como un modelo de una persona que quiere enseñarles algo, quizá Bernabel no debería llegar ni en chancletas, ¿verdad? Ni con una camisa sin mangas, sino que debería presentarse de una manera adecuada. Entonces, casos diferentes, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una obra y si yo estoy trabajando en una obra, pues tendré que llegar con mis botas de trabajo, ¿no? Entonces, es importante que también le prestemos atención a los detalles, que quizás las mujeres a veces estamos muy maquilladas y no es el momento, o quizás sí necesitamos maquillarnos y nunca nos maquillamos, pero en ese momento hay que hacerlo. Entonces, el presentar un proyecto no son solamente tener claras las ideas, el presentar un proyecto es una combinación de una estructura de saber que yo tengo un público, de saber que yo voy a entablar una relación personal con otros individuos, con otros pares, con otras personas que hacen lo mismo, que se desempeñan en la misma área de trabajo de cada uno de ustedes y saber cómo dirigirse al público. Entonces es muy importante mantener una conexión directa, que se note que están hablando con propiedad, que ustedes saben del tema, que no se están inventando las cosas, que no están dudando de sus ideas, sino todo lo contrario, que están tan convencidos de que sus proyectos son los mejores proyectos que están haciendo, que ustedes puedan convencer a sus... a su público, a su gente, con quienes tengan que hablar sobre la dinámica del proyecto. Entonces, estos son de esas cositas o esos tips que nosotros llamamos los tips para la vida. Uno de los ejemplos, como les mencionaba, y que quiero mostrarles un video que toda la vida me ha parecido muy interesante, es de una película, está en inglés, yo me imagino que ya nosotros manejamos un nivel de inglés que podemos entender, o quizá han visto la película en español, es una película muy viejita ya para algunos de ustedes, pero va a ser muy interesante que recordemos, viendo este clip de video que tengo preparado para ustedes, que esas ideas de alguna manera se van a manifestar y son importantes en la medida que ustedes sepan contar su historia y sepan contar su idea. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una dinámica. Son 3 videitos cortos. Uno, como les mencionaba, de un ejemplo de lo que es una presentación efectiva. Otro sobre cómo en realidad cualquier proyecto se adapta a una sustentación de 20 a 30 segundos. Si llevamos el cronómetro de qué es la idea y cómo ustedes pueden aprender a preparar estos discursos. Entonces, hoy vamos a trabajar en esas ideas. He hecho una presentación con 7 puntos, que para mí son los 7 puntos más relevantes a la hora de ustedes presentar su proyecto. Quiero que los trabajemos en la clase y que acá cada uno de ustedes haga precisamente como una pequeña presentación para que ya se vayan preparando de manera concreta sobre cómo hacer, cómo sacar adelante sus proyectos. Si tienen alguna otra duda con relación a lo que hemos visto hasta el momento, también me lo comentan para que la podamos aclarar ahora que estamos en clase y que tenemos igual pues la audiencia de todos y así la duda que alguno tenga pues puede servir también de aclaración para otros que quizá también lo hayan pensado, lo hayan dudado, pero pues no lo hayan manifestado. Bien, entonces vamos con el primer videito. Ustedes me van a confirmar si cuando yo comparto ustedes van a ver la... Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, llegas justo a tiempo. Que vamos a empezar a ver una serie de videitos porque vamos a empezar a ver cómo se trabaja cada uno de sus proyectos para su presentación. Aquí estamos, vamos a ver, donde yo les puedo compartir. Y me comentan si tienen activo el audio, por favor.
A veces se me queda el audio sin activar. Compartir. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla de YouTube, por favor? Sí, profesora. Muy bien. Vamos a ponerlo amplio para que ustedes lo vean. Ladies and gentlemen, electric cars, they're totally gay. It's true. I don't mean that they're homosexual gay, but I do mean your parents are the show. ¿Están escuchando el audio? ¿El video? Sí, profe. Ok, Sí. vamos a ponerlo de nuevo para que podamos empezar. Ladies and gentlemen, electric cars, they're totally gay. It's true. I don't mean that they're homosexual gay, but I do mean your parents are the chaperone at the dance gay, right? You tuck it in and wear it real high gay. I don't want to disrespect anybody because I'm not about that, but I think we're understanding what we're trying to talk about here, right? I mean, honestly, the Nissan Spit, really? It screams this. Oh, here we go. The Hyundai Pomegranate, right? The Chevy Fingerprint. Now, look at this. The 1966 Ford GT350. You want to roll up in that one, Hoss? The 1965 Pontiac GTO, completely awesome. The 1970 Hemi Cuda took more virginities than Francis Albert Sinatra. What are we suggesting here? We're talking about taking the benefits of electric transportation, but combine them with the rock and rollness and the sexiness that the Dodge current muscle car models have. Nicholas? We believe we can produce the technology to incorporate an electronic motor in your current models. But with the aggressive sound character, the exhilarating vibration character, the complete visceral experience that we've all grown to know and love in the Dodge Challenger and Charger lines. Guys, we love our current electric models. That said, we also agree there's a market for what you're pitching. But if you're asking Dodge to invest in your pursuit of this concept, what do you have that we don't? Nick Brennan. Ok. ¿Qué estaban vendiendo este par de señores? ¿Quién me dice cuál era su producto? En esa reunión que estaban ellos intentando vender. Profesora, lo que vi al principio del video, enseñaron un coche. Ok, o sea que alguna relación, lo que están haciendo, alguna relación tiene que tener con los autos, ¿verdad? ¿Qué estarán vendiendo? ¿Cuál era el propósito de esa conversación tan puntual? 2 minutos, si ustedes se fijaron. No fueron más de 2 minutos. ¿Captaron la atención en lo que estaban hablando, en lo que estaban diciendo? ¿Quieren verlo de nuevo?
Póngale de nuevo, Puede profe. colocarlo de nuevo. Ok. Vamos de nuevo. Van a estar atentos. La pregunta es que si ustedes alcanzan a entender de qué se trata y qué están vendiendo ellos. Déjenme ver si puedo ponerles aquí. Creo que me permite ponerles los subtítulos. Por si acaso lo tengamos más claro. Ok, vamos a ver. Ladies and gentlemen, electric cars. They're totally gay. It's true. I don't mean that they're homosexual gay, but I do mean your parents are the chaperone at the dance gay, right? You tuck it in and wear it real high gay. I don't want to disrespect anybody because I'm not about that, but I think we're understanding what we're trying to talk about here, right? I mean, honestly, the Nissan Spit, really? It screams this. Oh, here we go. The Hyundai Pomegranate, right? The Chevy Fingerprint. Now, look at this. The 1966 Ford GT350. You want to roll up in that one, Hoss? The 1965 Pontiac GTO, completely awesome. The 1970 Hemi Cuda took more virginities than Francis Albert Sinatra. What are we suggesting here? We're talking about taking the benefits of electric transportation, but combine them with the rock and rollness and the sexiness that the Dodge current muscle car models have. Nicholas? We believe we can produce the technology to incorporate an electronic motor in your current models. But with the aggressive sound character, the exhilarating vibration character, the complete visceral experience that we've all grown to know and love in the Dodge Challenger and Charger lines. Guys, we love our current electric models. That said, we also agree there's a market for what you're pitching. But if you're asking Dodge to invest in your pursuit of this concept, what do you have that we don't? Nick Brennan. Ok. Relacionado con los autos, obviamente tiene que tener un contexto, ya que nos están mostrando solamente autos. ¿Cuál es la pregunta clave en esos 2 minutos de conversación de estos personajes cuando están presentando su idea o cuando están hablando con su público? Porque en realidad ahí no alcanzan a presentar pues todo su proyecto, pero hablan de lo más puntual. Que hace muchos años, 1990, 95, vendían carros o hacían carros más seguros que lo que hacen hoy en día en la actualidad, pues. Bueno, hay una pequeña Creo comparación. que ellos estaban hablando de crear tecnología, pero basada en los autos antiguos, que se veía como más cool que los que ahora están saliendo. Ahí vamos acercándonos. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que al final esta señora hace a los 2 presentadores? Profe, estoy mal en inglés, así que no sé. Hay que practicar más, chicos. Ya ustedes están en un nivel donde al menos debemos tratar de entender. Y si se dieron cuenta la traducción del robot. Como que, ¿por qué nosotros necesitaríamos eso o algo así?
horrible esa traducción, como se dieron cuenta, como que cogió una palabra, otra no, así es que nos toca enfocarnos un poco en lo que están diciendo. Casi, bueno, la idea es que, o en resumen... Profe, ese video no está en español, para entenderlo mejor. Yo creo Profesora. que es parte de una película que quizás si la pueden ver después, no me acuerdo ahorita el título de la película, pero es una muy buena película. Ahora lo averiguo y se lo digo para que la busquen en español. Dime, Bernabé. Bueno, profesora, lo que yo entiendo de manera general sobre el video es que el video trata sobre trata sobre el deseo de combinar los beneficios de los autos eléctricos con la atractividad y potencia de los autos musculosos tradicionales. El hablante sugiere que los autos eléctricos son percibidos como afeminados y carecen de la emoción y experiencia de los autos musculosos tradicionales. Por otra parte, también propone incorporar motores eléctricos a los modelos actuales para brindar los beneficios de transporte eléctrico sin sacrificar el sonido agresivo y la experiencia visceral de un modelo Dodge Challenger o Challenger. Eso es lo que entiendo en cuanto a ese video. Bueno, es que precisamente es de lo que se trata. ¿Pero qué están vendiendo? Tú me lo resumiste perfecto. ¿Pero qué venden? ¿O qué proponen? Hay un momento en que precisamente la mujer les pregunta cuáles son los beneficios de los carros eléctricos. ¿Por qué? Creo que él sugiere que la combinación de esto, por ejemplo, atraer en el mercado de una persona, los beneficios sería transporte eléctrico, pienso yo. O sea, de alguna manera lo que están tratando de hacer estos señores es venderles la idea de que, ok, está bien, a ustedes les fascinan los autos eléctricos es lo que viene, pero ¿qué le falta al auto eléctrico para hacerlo llamativo, para que deje de verse como se está viendo, ¿no? Porque él presenta una serie de modelos al principio, como Bernabé lo dice, que quizá tienen como la facultad de no sentirse tan fuertes, tan como eran los carros antiguos, ponen en contexto la marca Ford, pero fíjense que como un buen ejemplo de lo que era un carro realmente, un buen carro antes de que empezaran a salir la línea de los eléctricos. ¿Esto qué quiere decir? No es que los eléctricos estén mal, no, sino que ¿qué le hace falta a los carros eléctricos para quizá ser todavía más llamativos? Porque en algún momento, cuando salen los carros eléctricos, ellos se ven en la necesidad de tener que generar algo, un diferencial precisamente, y de eso se trata cuando ustedes están haciendo un proyecto. Hay miles de personas que hablan del mismo tema de que ustedes están tratando, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo diferente o qué es lo que van a hacer diferente a lo que hace el común denominador de la gente con relación al tema que ustedes están tratando? Entonces, ellos están proponiendo, bueno, lo que creemos que le hace falta a estos autos es que su motor suene tan real y suene tan fuerte como los de los carros antiguos. ¿Quién va a ser el encargado de hacer eso? ¿O quién es el responsable de hacer eso? Es cuando el hombre dice, este señor que está aquí, ¿no? Al final, el último personaje. Entonces, claro, la responsabilidad de generar esa dinámica del motor para un auto eléctrico que funcione como un auto, que se escuche como un auto anterior, como un auto... tiene unas características técnicas y bueno, eso es una investigación y un trabajo que ellos están vendiendo. Al final lo logran, la película es muy buena, ahora que les averiguo el título de la película la pueden ver porque de verdad que es interesante ver que aunque tienen muchas fallas, perseveran y logran su objetivo. Son un par de amigos, como en la vida podemos tener una sociedad, podemos encontrar personas que quieran hacer proyectos con nosotros y muchas veces también nosotros nos encargamos de no querer hacer mancuerna con otras personas, creemos que muchas veces solos podemos o tenemos malas experiencias anteriores, o bueno, hay una cantidad de circunstancias por las cuales se dice que las sociedades a veces no funcionan, pero definitivamente cuando nosotros contamos con la colaboración de otras personas, a veces ganamos, ¿no? Ganamos experiencia, ganamos una posibilidad de ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces siempre también es un poco motivante darnos cuenta que no estamos solos, que ustedes cuentan conmigo, que ustedes también pues
están desarrollando su proyecto, es para un beneficio en la comunidad, pero bueno, vamos de la mano, vamos a que todas esas ideas en realidad logren ser concretadas, porque ya ustedes esta semana tenían que hacer unos avances. Esos avances era como empezar a ver precisamente cómo voy a redactar mi esquema de entrevista o de encuesta, como lo dijimos también la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué elemento definitivamente es el que yo voy a utilizar para recoger la información? Ustedes me hablaron de que sí, van a utilizar el chat, pero ¿qué van a preguntar en ese chat? Entonces, recuerden que vamos a hacer un mínimo de entre 3 y 5 preguntas, mínimo 3 o 5 preguntas, pueden hacer las que quieran, pero yo creo que hoy en día las tenemos que escoger también, que por eso es que necesitamos precisamente saber cómo es que yo quiero presentar el proyecto para saber qué es lo que realmente quiero preguntar, qué es lo que a mí me interesa saber de mi comunidad con relación al proyecto que yo quiero sacar adelante, porque esta semana hay que hacer esas encuestas y ya la próxima semana tenemos que tener resultados para empezar a tabular, ¿ok? Entonces, bueno, de eso se trata. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de cómo se presentan precisamente los proyectos en poco tiempo. Esta es una técnica que, como les mencionaba anteriormente, se llama Pitch Elevator. Pues es discurso en el elevador, si lo traducimos al español, y está destinado como entre unos 20 y 30 segundos. Entonces, si alguien logra persuadir, porque lo que necesitamos hacer cuando presentamos es persuadir a nuestro público, tener la atención de manera clave con relación a un determinado tema, es valiosísimo. Entonces, también les he traído lo que es el ejemplo clásico de alguien que está intentando enseñarle a un grupo de muchachos cómo presentar un proyecto. Les comparto entonces en este momento para que podamos verlo. ¿Me confirman si están viendo allí mi pantalla, por favor? Sí, profesora. Ok. Entonces, como les digo, presten atención precisamente a cómo cambian los aspectos cuando nos concentramos en lo que necesitamos decir. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo.
Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Ok. ¿Cómo lo vieron? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Qué es lo que hay que tener clarito cuando nosotros presentamos un proyecto? Seguridad. Tener claro el proyecto que quieres hacer y ir al grano y no estar dando muchas explicaciones y ir directo a lo que vas a hacer y decir voy a hacer. Lo tengo hecho. Exacto. Entonces, para eso necesitamos tener como clara la idea. Para poder tener clara la idea, yo he desarrollado a través de unas lecturas que igual permanentemente estoy consultando sobre cuáles son las formas más importantes para poder llegar a nuestro público. Y lo he determinado de alguna manera en 7 preguntas. Esas 7 preguntas son como las 7 preguntas que en realidad yo tengo que poder desarrollar con relación a lo que yo estoy haciendo para poder tener una presentación efectiva de mi tema. Es lo que vamos a ver ahora. Ahora, súper importante, y por qué ustedes trabajaron en el estado del arte la semana pasada. Porque el estado del arte les ayuda a ustedes a concretar quién está trabajando en algo similar a lo que ustedes están haciendo y qué información o qué datos hay con relación a proyectos similares a este. Imagínense que, por ejemplo, Bernabel va a llegar a presentarle a los chicos por qué es importante que ellos aprendan a tener en cuenta cómo llevar bien sus finanzas desde temprana edad. Pero ¿cómo va a empezar él? Sería buenísimo que, por ejemplo, Bernabel se consiguiera unos datos estadísticos de cuántas personas se endeudan innecesariamente, cuántas personas terminan perdiendo lo mínimo que tienen, como un tema impactante, ¿no? Porque hoy en día los chicos quizá no les interesa atesorar, quizá las perspectivas han cambiado, lo que nos enseñaron a nosotros de que era importante ahorrar, de pronto los chicos de hoy en día no es lo que les interesa. Entonces, fíjense que también hay que estudiar un poco cómo es el entorno al que yo me voy a dirigir. Y esto es súper importante, además de vernos bien, lucir bien, saber, estar seguros de lo que queremos, tenemos que ir con datos contundentes. Entonces, ¿cuáles son esos 7 preguntas que ustedes se tienen que responder? Vamos aquí a compartir un pequeño documento. Todo este material igual yo se lo subo en la clase para que ustedes lo tengan semana a semana. Y permítanme, vamos a compartir para que podamos hablar de cuáles son esos 7 puntos importantes y por qué nosotros tenemos que tener en cuenta esto para ser exitosos. ¿Cómo construir una presentación, ¿verdad? De manera efectiva, en este caso del proyecto que ustedes están haciendo? Primero, ¿quién eres y qué haces? Siempre cuando ustedes se van a dirigir a un público es muy importante. Mi nombre es, soy, ¿no? Hay que partir por ahí, porque quien nos ve no nos conoce. Entonces, siempre es importante presentarse. A veces la gente cree que no es importante, pero es muy importante saber decir quién eres y qué haces. ¿A quién te diriges? Es lo que hablábamos hace un momento. Yo tengo que estar claro. Por ejemplo, Mayuri se va a dirigir o a los señores de la municipalidad o a la gente que vive en las multis o a los dos. Entonces, en el momento que ella tenga que dirigirse a unos, tiene que saber cómo hacerlo, y en el momento que tiene que dirigirse a los otros, porque son perfiles completamente diferentes, pero tiene que tenerlo claro y tiene que tenerlo estudiado. En el caso de Sergio se tendrá que dirigir donde sus vecinos. ¿Cómo Sergio va a llegar a entablar contacto con sus vecinos? Conoce su entorno, qué tienen en común, cómo creen ustedes, vayan pensando esas ideas, cómo creen ustedes que
pueden llegar a dirigirse a ese público que tienen. En el caso, por ejemplo, del proyecto de Arlene, necesitas tener como en concreto, pues, de la forma en la que quieres llegar a tu público, con quienes estás entablando ese proyecto tan importante y tan bonito que estás haciendo. Entonces, ¿qué problemas solucionan? Porque estamos diciendo que estamos haciendo un proyecto de extensión social comunitaria que genera un beneficio a la comunidad desde su profesionalización. Pero por eso hablábamos de la formulación del problema. Ustedes ya lo tienen escrito, ¿verdad? Esa parte. Pero si me pregunto, ¿qué problema estoy solucionando? Normalmente un proyecto, y en el caso de las investigaciones, solucionan un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema concretamente ustedes están solucionando? ¿Cómo lo consiguen? ¿Qué están haciendo para conseguirlo? En 1, 2 o máximo 3 líneas. ¿Qué beneficios se está generando con ese proyecto? ¿Verdad? Porque estamos hablando de la pasantía de extensión social comunitaria. Entonces, ok, sí, se está beneficiando a la comunidad, pero eso está implícito. ¿De qué manera se beneficia? En realidad, ¿qué están aportando? Que yo como profesional estoy ayudando a mi comunidad, sí, pero eso lo sabemos ya. Exactamente cuál beneficio es el que está generando. ¿Qué es lo que tú, como ese profesional en UNICID, estás aportando en tu comunidad en concreto? ¿En qué se diferencia eso que ustedes están haciendo de lo que otros han hecho? O cómo lo que ustedes están haciendo va a ser como diferencial dentro de otras oportunidades o otros proyectos. Tenemos 2 proyectos de reciclaje. Yo les decía al principio, todas las ideas son válidas. Aquí no hay ninguna idea mala, todas las ideas son buenas. Lo importante es saber cómo desarrollarlas. Cada comunidad se mueve de maneras diferentes. ¿Hay 2 proyectos que tienen que ver con el reciclaje? Sí, pero ¿qué diferencia en realidad uno del otro? ¿A quiénes están dirigidos? ¿Cómo están recogiendo? ¿Cómo están enseñando? ¿Qué hay de diferente en lo que yo estoy haciendo que no han hecho los demás? ¿Por qué el mío sí va a funcionar y mientras que hay otros que se quedan solamente en papel, por ejemplo? ¿Y qué esperas de ellos? Aquí hay que hacer una adaptación. Cuando hablamos del tema de qué esperamos de ellos, según el proyecto, ¿verdad? Nosotros tenemos expectativas. Entonces, unas son las expectativas de lo que nosotros como profesionales que estamos aportando en la sociedad queremos o esperamos de la comunidad, y otra, al contrario, lo que la comunidad está esperando que yo entregue. Entonces, aquí esto tiene una doble vía, por eso hablamos de una adaptación. Esto es como una moneda de 2 caras, porque hay que saber qué es lo que nosotros esperamos de la comunidad y tratar de ponernos en los zapatos de la comunidad y entender qué será lo que la comunidad va a poder esperar de nosotros. Y así tener entonces claras las expectativas, saber si yo las voy a poder cumplir o no y lograr entonces ser efectivos. En realidad, cuando ustedes presentan un proyecto, es muy importante estos tópicos que vemos aquí. ¿Cuáles son? Primero, quizá que generemos un factor sorpresa, por eso si se dieron cuenta al principio, la señora le dice al muchacho como que no dé vueltas, ¿verdad? Deme información concreta. Si tengo algún factor sorpresa, algo que la persona no se espera que yo tengo preparado para ellos, para decirlo, para hacerlo, por ahí vamos captando la atención de la gente, ¿verdad? A veces investigamos frases interesantes, a veces utilizamos eslogans. Son como precisamente estrategias de mercadeo que de alguna manera siempre ustedes en su vida profesional van a tener que aprender y a desarrollar. Hay que saber cómo responderse estas preguntas, que son como las preguntas básicas con las que ustedes hicieron cuando hablamos de la formulación del problema, que era el qué, el cómo y el por qué, ¿no? Si nosotros sabemos el qué, que es el proyecto, cómo lo voy a realizar y por qué o para qué adicional, ¿verdad? Porque hay un momento en que le dicen ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy pidiendo un recurso? ¿O para qué estoy haciendo esto? No solamente es para sacar una nota porque tengo que presentar esa materia y esa materia no. O sea, eso está implícito. ¿Para qué como profesional en realidad ustedes están trabajando en este proyecto? Es un granito de arena que ustedes están dejando en su comunidad. Hay que tener un valor diferencial, como hablábamos,
hay que pensar por qué o cuál es la razón que le va a dar éxito al proyecto que yo estoy trabajando. Hay que ser siempre positivos, hay que tratar de ver de qué manera yo comunico a través de páginas web, a través de redes sociales. Definitivamente tengo que, alguna profesora alguna vez decía, tengo que cacarear el huevo, ¿verdad? O sea, estoy haciendo algo, estoy haciendo un proyecto interesante, para mí es ese huevito que hay que cuidar y que hay que mantener, pero a veces es necesario hablar de lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de lo que estamos haciendo, a veces conseguimos más aportes, alguien tiene una idea adicional, qué bueno, lo podemos implementar, por eso es importante hablar de lo que estamos haciendo. Y finalmente, pues, no es algo que nos quede para que la gente lo olvide, ¿no? Sino que nosotros debemos tratar de que lo que hacemos logre un nivel de recordación. Publicidad se llama el top of mind, que es que quizá que haya sido tan bueno que quede en el número 1 de la mente de cada persona que está en esa comunidad. Entonces, ya que logré captar la atención de las personas, que tengo mi estrategia diseñada, pues de alguna manera tengo que hacer que no lo olviden, ¿no? Esos son como tópicos, como tips para que ustedes puedan hacer sus proyectos de manera exitosa o sacar adelante sus proyectos de manera exitosa. Ahora, yo les voy a enviar esta presentación y cada uno de ustedes va a empezar a trabajar en ellas. Por eso ustedes ven aquí que esta presentación es solamente aquí la pregunta, porque ustedes van a escribir aquí, en este espacio. ¿Ok? En este espacio ustedes van cada uno a tratar de resolverme estas 7 preguntas, ¿vale? Al final, ahora, mientras ustedes hacen eso, yo abro la unidad 3, monto el material y les dejo el espacio para subir esa tarea. Esa tarea va a tener o va a hacer digamos que el 20% de lo que ya ustedes manejan, va a tener 20 puntos. Yo lo manejo con puntos como se dieron cuenta en la clase pasada. Las entregas anteriores, cada una corresponde a 10 puntos y ya tendríamos en este instante básicamente 40 puntos. 50 vamos a completar con el formulario de la encuesta o las preguntas que ustedes vayan a hacer a la comunidad. El otro 20 serán esas entregas que nos quedan faltando para estas 2 o 3 semanas. Y pues el examen final que ustedes termina de tener los 30 puntos finales de presentación. Entonces, es importante que no dejen cosas sin entregar, que si tienen dudas, consulten conmigo. Yo siempre trato de responderles en el grupo porque siempre he pensado que lo que uno pregunta de alguna manera individual, quizás si yo lo resuelvo de manera colectiva, aclaro varias dudas al tiempo. ¿Preguntas hasta el momento sobre este tema, sobre lo que vamos a hacer ahora? Es que cada uno con su proyecto me vaya llenando pues estos puntos concretos. Esto les va a ayudar a que precisamente de esta manera ustedes ya se van preparando con su tema, lo van a ir teniendo más claro cada vez. Si tienen que hacer más investigación, si tienen que retomar la bibliografía que ya tienen como estado del arte de la semana pasada, pues este es el momento, ¿no? Entonces, no quiero que esto se llene de texto. Quiero que quizá sean líneas muy concretas, donde yo más vea texto, quizás sean 3 líneas o 3 bullet points con sus ideas claves, porque recuerden que lo más importante es cómo ustedes lo van a expresar, cómo ustedes me lo van a contar, ¿vale? Profesora, una consulta. Sí. ¿A quién te diriges? ¿Sería a los residentes, en mi caso, a los residentes de la MULDI, o a lo que tengo que hacer para los permisos y los trámites? Dímelo tú. ¿A quién te diriges? En tu caso serían 2, por eso yo hablaba concretamente que tú tienes 2 comunidades, porque tú de alguna manera estás tratando de conseguir algo para la multi, pero tu contacto o con quien tú estás hablando en realidad no. Tú vas a la comunidad para ver el estado en el que está el edificio, para ver dónde se va a solucionar y cómo se va a solucionar, pero a quien tú te diriges en tu proyecto en realidad es al municipio por un lado, porque primero, pues digámoslo así, primero te diriges al municipio porque es con quienes estás tramitando los recursos,
con quienes estás tramitando los permisos. Después te diriges a la comunidad, pero tú tienes dos frentes, no tienes uno solo. Casi todos tenemos dos frentes, porque necesitamos, casi en todos los proyectos, hay que trabajar solicitando permisos y directamente con la comunidad. Yo creo que todos tenemos esos dos frentes, solo que hay que tenerlos claros, cuál tengo primero y cuál tengo después. Entonces, profesora, tendría que poner los dos puntos. Sí, claro. Gracias. Una pregunta, profesora. Y en mi caso, que es lo de del comedor infantil. Ajá. ¿A quién tú te diriges ahí? ¿Cuál sería tu comunidad? Mi comunidad sería, o sea, la escuela, ¿no? Tú tienes dos frentes también. Uno, las directivas de la escuela. De la escuela, ajá. Y dos, los padres de familia. Los padres de familia, exacto. Porque lo que tú tienes que decir es que el proyecto en el que tú trabajaste y las directrices que administrativamente tú estás aportando a la escuela para que haya un mejor servicio en la cafetería, al final beneficia a cada una de las familias de esos estudiantes, no directamente, no solamente al estudiante, ¿no? Sino a las familias, porque mientras haya un buen comedor, hay una buena salud del niño, ¿no? Y de alguna manera, fíjate hasta dónde alcanza tu proyecto la comunidad. No se queda en la escuelita, no se queda en el niño, llega a muchos hogares. Ok, pero no pongo todo eso, porque si no se va a extender. Pongo más como que exactamente a la directiva de la escuela y a los dos y a los padres. Ok, listo. ¿Usted va a enviar ese papel? Sí, ya se los envío aquí. Ya se los envío para que lo puedan llenar cada uno. ¿Al grupo? Sí. Ok. Lo tengo aquí para que lo envío por aquí por el WhatsApp. Y para ver. Yo estoy compartiendo ya o ya dejé de compartir. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, profesora, ya dejó de compartir. Ok, ahora sí puedo ingresar aquí para podérselos enviar al WhatsApp. Se los envío como archivo, es un PPT para que lo puedan trabajar. Ustedes lo convierten en PDF, por favor, cuando lo van a subir. Profesora, entonces en mi caso sería solo a uno. Recuérdame, por favor, tu proyecto. El de la barrera de Laurel, Ajá. sensibilización. Ajá, tú estás haciendo, estás llegando directamente a la comunidad, pero no sé si tengas que tramitar algún permiso o algo particular. Yo creo que no, ¿verdad? Sí, yo creo que directa. En el caso tuyo, directamente a la comunidad. La barriada, ¿no? Sería. Entonces, la comunidad de la barriada. A los residentes de la barriada de Laurel. Profesora, en mi caso sería a los directivos del colegio y docentes y los estudiantes. Y a los estudiantes, exacto. Ok. ¿Y esto lo subimos ahorita, profe? ¿O sí. Tenemos toda la noche? Yo prefiero que lo hagan ahora en el tiempo de la clase. Ah, okay. Los dejo abiertos hasta ya por favor, confírmenme que lo acabo de pasar allí. Yo lo dejo abierto hasta medianoche, como siempre, pero la idea es que aprovechen el tiempo de la clase para que no tengan después que estar pensando en otras cosas. Y recuerden que estamos trabajando en las preguntas. Entonces, además, yo voy a abrir dos casillas. Es más, lo puedo dejar abierto hasta el domingo. Yo no tengo ningún problema por eso, porque recuerden que necesitamos subir esto y subir las preguntas. Quiero revisar las preguntas de las encuestas que quieren hacer. Recuerden que no vamos a hacer muchas preguntas. Lo importante, y recuerden que las entrevistas o las encuestas debemos decirles a las personas que van a participar en ellas que son anónimas para que las personas las contesten de manera mucho más tranquila, ¿no? Ustedes pueden llevar un registro, por ejemplo, de la casa, ¿no? Casa 1, casa 2, casa 3, pero no necesariamente, en el caso tuyo, por ejemplo, o piso 1, piso 2, no sé, para que si quieren no haya nombres como tal, ¿no? Para manejar esa parte de la confidencialidad de los datos.
Hay que pensar muy bien entonces cuáles son las preguntas que quieren hacer y yo abro 2 casillas y que el domingo quiero que me monten cuáles son esas preguntas y estas respuestas para ir avanzando. Profesora, en el caso de eso, de la metodología, como sabes, opté por la metodología de recopilación de datos a través de una encuesta. Entonces, ya en cuanto a eso, ya lo tengo listo y de hecho lo subí ahí en Google Drives. En el Drive, perfecto. Ahora déjame, mientras hacen esto, yo lo puedo revisar. ¿Todos tienen ya el documento o también lo que yo creo que por aquí uno también lo puede compartir? Déjenme ver si lo puedo compartir. No, yo creo que aquí solamente me permite compartir textos, pero no me permite compartir archivos. Ok. Lo voy subiendo al aula. Voy a subirlo en el aula también de una vez. Y como les digo, entonces abro el espacio para que les queden ahí las 2 casillitas de subir. Las preguntas que van a hacer a través de, me dicen si van a usar encuestas, si el medio que van a usar para recoger la información y cuáles serían si van a hacer entrevista y si van a hacer encuesta, porque es importante que les ayude por lo menos a concretar las preguntitas. Entre más rápido las tengan, mejor, porque la idea es que precisamente máximo hasta el domingo revisamos si ustedes tengan tiempo durante la semana de realizar esas encuestas o esas entrevistas, o que puedan empezar a mandar a través del medio que van a mandar ese documento de Google Form para que la gente lo vaya llenando. La idea es que ustedes también pues presionen un poquito para que tengan la mayor cantidad de respuestas posibles. Recuerden, ustedes tienen un universo, ¿cuál es su universo? ¿Qué cantidad van a manejar como universo para sacar una muestra y que la muestra sea representativa? ¿A qué vamos con esto? Siempre que ustedes estén trabajando, por ejemplo, el número de casas que tenía la barriada. ¿Recuerdas cuántas casas tiene la barriada? $110. Ok, tiene 110 casas, o sea, mínimamente estamos esperando que quizá respondan más de 55 casas, porque al menos es un poco más de la mitad de la comunidad que está generando un feedback o una respuesta a las inquietudes que tú tienes para que te ayuden a tomar decisiones y sean pues determinadas como decisiones certeras con relación a las inquietudes que tenga la comunidad. No nos serviría, por ejemplo, son 110 casas, solamente me respondieron 10, profesora, y yo le mandé el documento el lunes y solo me respondieron 10. Yo tengo que hacer lo posible porque no me respondan solo a 10. Yo tengo que ver de qué manera o qué estrategia utilizar para que me respondan más personas. De pronto me tengo que parar en la noche en la entrada de la barriada. Bueno, está bien, me paro en la noche en la entrada de la barriada y trato de conseguir al amigo. El otro tiene el otro vecino. Le digo al vecino que si ya respondió y de alguna manera consigo que sean más, por lo menos más de la mitad de las personas que tenemos como universo. Bernabel, ¿a quién piensas tú hacerle entrevista o encuesta? A los estudiantes, profe. ¿Y ya averiguaste cuántos estudiantes hay en el curso que vas a trabajar? ¿Cuántos estudiantes hay en ese colegio? No, directamente. Tú me dijiste que ibas a un nivel, o sea, por ejemplo, tú no vas a hablar con los niños de kinder ni con los de primero. No, son de secundarias, pero son solamente a los niveles de tercer años. Después del tercer año, ¿hasta qué año hay en ese colegio? ¿Cómo? ¿Hasta qué año hay en ese colegio? Hasta tercer año, 9º grado, pues. Ese es el grado más alto que hay ahí. Ajá, sí. Entonces serían ellos. ¿Cuántos salones de tercer año hay? Bueno, salones no sé exactamente porque en ese momento cuando fui a hacer la consulta y la aprobación, permiso, solamente me comentaron que hay aproximadamente de 9º grados como 300 por ahí, 300 estudiantes. 300 estudiantes.
solo de noveno grado, es un colegio grandote, Ajá. entonces, porque eso significa que hay por lo menos unos, si en cada salón hay 30, eso tendría que haber como 10 salones de noveno grado. Yo creo que pueden haber un poquito menos, Aproximadamente, sí, sí, como quizá. 10. Entonces, Ujú. averígote bien cuántos son, precisamente porque es Es que si hay importante. 2 turnos, profesora. Si la Exacto. escuela tiene 2 turnos, entonces sí. ¿En qué turno? Ajá, eso también es importante, fíjate. Entonces tú trabajarías con qué turno. Es importante que tú logres definir cuál es tu población, tu universo, para poder concretar exactamente las respuestas que necesitas. No me caído en cuenta de eso y claro, pueden haber 2 turnos. Entonces podrías trabajar con una muestra o con los 2 turnos. Hay que ver cómo puedes lograr esa conexión con esos niveles, ¿no? Sí, profe. Vale. Y, ok, me preocupa un poco que las personas que de alguna manera no llegan a clase, recuerden que dijimos que esta fase era una fase donde íbamos a trabajar clase por clase, donde vamos a estar trabajando y entregando producto de lo que hacemos en clase y que se tengan que ir pues poniendo al día, porque ya como les digo, la próxima clase necesitamos hacer una primera presentación, ¿no? Del avance del proyecto. Entonces, la próxima clase yo quiero ver avances del proyecto. Ustedes me van a decir en 2 o en 3 slides máximo cómo ha avanzado su proyecto. Ustedes ya lo escrito, lo tienen. Vamos a dejar listas las preguntas de aquí al domingo. Ya van a saber cuál es su universo. Entonces, si consiguieron hablar con la persona o no, si todavía está demorado algún trámite, si hay algo que todavía requieran de parte de la universidad, me lo hacen saber. O sea, precisamente quiero ver, y cada uno va a tener 5 minuticos para que me presente el avance del proyecto y que sigamos precisamente en este tipo de prácticas donde, pues, además de hacer su proyecto, estamos aprendiendo, pues, cómo debemos presentarlos. Yo les decía que quiero conocerlos porque hay algunos que no he visto, tienen fotos muy bonitas, pero a veces es importante cómo nosotros nos presentamos y cómo nosotros nos dirigimos a nuestro público. Entonces, yo sí quiero verlos. La próxima clase vamos a procurar estar en modo presentación. Y quiero verlos no solamente la próxima donde me están presentando los avances de su proyecto, sino también en su evaluación final. Es que es muy importante que se preparen para que sepan que los quiero ver en su presentación del proyecto, en el día de la presentación del proyecto integrador. Profesora, una consulta. Diga. En la 6 dice, ¿en qué te diferencia de la competencia? Ajá, eso es una adaptación. Yo les decía, bueno, ¿qué es lo que ustedes están? Ahí hablamos en términos de mercadeo, ¿no? Pero como se los expliqué, la idea es que ustedes digan qué tienen de diferente con relación a lo que ustedes ya averiguaron que están haciendo otros. O sea, ¿qué están haciendo ustedes diferente a otras cosas que ya averiguaron que se hicieron y que quizá no tuvieron resultado? ¿Cómo ustedes están poniendo su punto diferencial? ¿Qué es lo que ustedes están, o lo que ustedes creen que están haciendo diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otras multis que hayan arreglado, simplemente quizá han obtenido el dinero para que la gente arregle, pero no han hecho quizá un acercamiento con la comunidad. Entonces, en el caso tuyo, puede haber algo diferencial, y es que tú, además de pedir el recurso, estás tratando de entender a la comunidad para darles unos tips más adelante de cómo cuidar ese espacio que tú estás ayudando a adecuar, porque no es solamente, como dicen por allí, no es solamente ¿cómo es? Dar el pescado, la idea es enseñar a pescar. Entonces, tú estás generando ahorita un espacio donde tú apoyas desde tu profesión, porque viste que hay problemas de seguridad en los edificios, en este edificio, en esas multas, pero pues
además de solucionar ese problema que es tu prioridad, ¿no? El de la seguridad, ¿qué le estás dejando a toda la comunidad? La comunidad de alguna manera va o ya sabe por qué es importante mantener la seguridad en el edificio. ¿Cómo tú vas a hacer para que ellos cooperen con no dañar las instalaciones, con que se mantengan como deben estar, ¿no? Eso puede ser parte diferencial de tu proyecto. Son ideas nada más, cosas que voy diciendo, pero al final cada uno de ustedes son los dueños de su proyecto y quienes saben realmente cómo manejar o cómo dirigir su recurso. Profe, la uno que dice quién eres y qué hace es habla sobre el proyecto o de quién soy yo y a lo que me dedico. ¿Quién eres y qué haces tú? Ok. Acuérdense que hablamos de que era básicamente una presentación, ¿no? Soy Mónica Gamboa, publicista, coordinadora de proyectos, especializada en comunicaciones. ¿Quién soy? Ahí ya lo digo. Y la otra es, déjame ver, la cerré para poder responder. ¿Ya qué me dedico, no? O sea, de alguna manera ahí estoy respondiendo en una pequeña frase las dos preguntas. Sería la respuesta personalmente, o sea, no sobre el proyecto. No, porque recuerden que lo primero que les decía, ¿no? La gente que nos va a escuchar nuestro proyecto, nuestra idea de proyecto, no me conoce, así es que yo tengo que presentarme. ¿Cómo ustedes se van a presentar? Concretamente, ¿no? Recuerden, Pitch Elevator, sin irse por las ramas, quién soy y a qué me dedico. ¿Por qué es importante mi apoyo en este proyecto? Eso va ahí como ligado. ¿Cuál es mi área de experiencia? ¿Por qué en realidad es importante que yo esté aquí haciendo esto? A mí me gusta que además de que suban sus tareas al aula, las suban al Drive, porque en el Drive yo les puedo ir apoyando y corrigiendo de una vez cualquier cosa que tengamos que corregir. Ya ustedes también todos tienen el enlace al Drive, ¿verdad? Yo estoy abriendo entonces el módulo 3 para dejarles allí la presentación. Y los espacios para subir las dos tareitas. Y igual la clase, tampoco tenga el enlace, lo subo.
Profesora, ¿me podía explicar la última diapositiva? Factor sorpresa. Esos son solamente algunos tips que yo les dejo para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de hacer una presentación. Los que tienen que resolver son las 7 preguntas. Ah, ok, entonces ya terminé. Ok. Ve subiéndolo al Drive y yo estoy aquí abriendo ya la casillita para que lo suban aquí al aula.
Profesora, disculpe, la clase pasada usted habló sobre un cuadro. Bueno, sí, ese cuadro yo no lo he hecho. Tengo posibilidad de hacerlo y subirlo al Drive. Sí. La idea es que se pongan al día máximo esta semana con todo lo que tengan pendiente, porque como les decía, la próxima semana ya estaremos hablando de los avances del proyecto, ¿no? Entonces, para que no se vayan a quedar atrasados o no les quede faltando ninguno de los ejercicios anteriores que también tienen una calificación, ¿no? Entonces, han hecho 2 entregas, cada una con un puntaje con 10 puntos, y pues ya saben, quien no lo entrega a tiempo en el espacio que hay que hacer, tendrá algunos puntitos menos, pero tienen la oportunidad de entregar. A mí me interesa que ustedes puedan avanzar con sus proyectos, que puedan resolver sus dudas, y pues para eso es esta clase. Así es que adelante, súbelo y lo revisamos. Profesora, pero me podía explicar, porque yo la clase pasada también entré tarde, le había preguntado al compañero y me dijo que igual no sabía que le íbamos a preguntar. No, porque lo que pasa es que yo como les digo, cada clase yo trabajé directamente con cada uno me tenía que presentar precisamente cuáles eran sus actividades, y yo revisé con cada uno de los que estuvieron en clase las actividades precisamente para ver si estaban enfocadas o no, irles diciendo o darles algunas directrices sobre cómo ponerlas más concretas o cómo meter otras que no han tenido en cuenta. Entonces necesito verlas para poder tener para que ustedes puedan La tener... clase pasada nosotros yo discutí con usted sobre lo del proyecto. Usted me dijo que estaba bien hecho, solamente tenía que buscar mejores palabras, y eso lo hice y lo subí al Drive. Pero lo del cuadro, que yo creo que es algo de arte, teoría del arte. Esa es la anterior entrega. No, se llama el estado del arte, ¿no? Que es lo que les estoy diciendo. Es el cuadro que le estoy diciendo, profesora. ¿Qué es el estado del arte, Mayumi? El estado del arte es ver qué otras personas o entidades han trabajado en temas similares a los que ustedes están trabajando. Esto es una investigación, necesita tener formalidad. No me pueden decir que lo único que han consultado es Google. O sea, puede ser Google, pero tendrá que ser Google Scholar, donde tengan como respaldo otro estudio u otra investigación que tenga que ver con cómo recuperar áreas teniendo en cuenta la salud ocupacional. Entonces, por eso es que era importante que ustedes hicieran esa recopilación de datos, porque eso hace parte de sus referencias bibliográficas. Ustedes están muy, muy tristes en cuanto a las referencias bibliográficas. Entonces, yo les daba la oportunidad de que durante la clase trabajaran en eso y realizaran un cuadrito donde yo pudiera verificar la fuente, que es el título del libro, del documento, del artículo, quién lo había realizado. Les mencionaba que no debía ser de más de 5 años, preferiblemente, caso extremo, que no es que no encontró nada actual, pero encontré uno muy bueno de hace 6 años, 7 años, pues está bien, lo ponemos. Y también la idea era hacer en la columna de la derecha un pequeño resumen de qué trata, o sea, por qué ustedes decidieron que eso que pusieron ahí es importante para su proyecto, ¿no? Entonces, y el enlace. Entonces, en la primera columna quedaba el nombre del libro o del artículo, quién lo había realizado, de qué año era y el enlace. Y en la columna de la derecha, les decía que es un cuadrito de 2 columnas, y en la columna de la derecha, ustedes lo que tienen que poner es un pequeño resumen de qué se trata ese documento al que están haciendo referencia, porque esos documentos son los que ustedes van a tener que ubicar dentro de sus referencias bibliográficas del proyecto, para que la investigación sea una investigación formal. Gracias, profesora. ¿Vale? Ok. Igual si ustedes revisan, por eso es importante que revisen los videos de la clase, porque en los videos de la clase yo les explico precisamente
qué es lo que ustedes tienen que hacer. Y si no les queda claro todavía, sin ningún problema, escriban en el chat, pregunten, profe, acláreme esto, para eso estoy. Cuando ustedes me pregunten, yo respondo sin ningún problema cuantas veces sea necesario. Me importa que les quede clara la idea de lo que tienen que hacer. Dijimos que lo voy a dejar abierto hasta el domingo. Hoy es 26, 27, 28. A ver, es el 28. Profesora, esta tarea que estamos haciendo en clase hay que subirla a la plataforma y al Drive. Exactamente. Ya estoy abriendo el espacio de la plataforma para que lo pongan allí. El Drive ya ustedes tienen acabo de abrirlo allí. Ya lo deben poder ver. Déjenme ubicarlo para que les quede arriba, debajo del texto. Dice presentación, 7 preguntas sobre presentaciones efectivas. Ahí es donde van a subir esta que están haciendo. Y voy a hacer la otra para que también me suban aquí, que es la evidencia y poderles calificar la de las preguntas de la entrevista o de la encuesta. El formulario para las preguntas de la entrevista o la encuesta. Prefiero que lo hagan directamente ya como un formulario. O sea, no me suban solamente un Word con esto es lo que quiero preguntar, sino que hagan su formulario para que de una vez, o sea, me pueden compartir el enlace al formulario, podría ser. O el mismo formulario para poderlo ver. Me confirman si ya pueden ver la primera. Estoy ya haciendo esta segunda. Lo de las 7 preguntas sí ya sale, profesora. Déjeme. Lo de... No sale lo otro. Nada más lo de las 7 preguntas. Sí, el otro lo estoy haciendo. Compartir en un documento Word o PPT el enlace al formulario que han diseñado para entrevista o encuesta de cada uno de sus proyectos. Y también entonces lo vamos a dejar abierto hasta el 28 de mayo. Una consulta, ahí sería el enlace de la encuesta que vamos a enviar. Sí, como van a hacer como tienen que hacerlo como en un formulario para que la gente se los pueda llenar, cuando ya tengan diseñadito el formulario, me suben el enlace y yo reviso el enlace y yo les diré, ojo, antes de que lo manden, porque recuerden que un formulario o una entrevista se hace como un piloto.
ustedes deben pedirle a alguien de la comunidad o a un vecino, ¿no? Alguien dentro de las personas que están involucradas en el proyecto, que les resuelvan a unas 2 o 3 preguntas para ver si la gente entiende lo que ustedes están preguntando. Por eso se llama una prueba piloto. De esa manera se valida el instrumento. Técnicamente es un instrumento de investigación lo que ustedes están haciendo. Entonces lo que hay que hacer es validar el instrumento de investigación, que en este caso es el formulario, para poder después entonces aplicarlo a toda la comunidad. No lo vayan a lanzar si no se han revisado, no lo vayan a lanzar si no han conseguido al menos 2 o 3 personas que les den una idea de si lo que ustedes están preguntando está claro, ¿no? De eso se trata, hacer la prueba piloto del formulario. Entonces hay una consulta. Tengo que grabar a la persona cuando me están preguntando, cuando me están contestando. Depende. Si tú vas a hacer entrevistas, sí. Si tú vas a hacer encuestas, no, porque cada uno te responde. Si vas a hacer entrevistas, sí, la idea es que tú, si de pronto no lo quieres grabar en video, pues por lo menos lo grabes en audio, ¿no? Porque como parte del trabajo, en los anexos, tendrás que hacer la transcripción de esos audios. Los avances que ustedes desean entonces para la próxima clase es como ya tener las encuestas o depende de nuestro método que vayamos a usar hecho. Sí, cada uno me va a informar precisamente en qué punto van. Recuerden que hasta el momento lo que vamos es, por lo menos debería estar, yo aspiro a que por lo menos esté el formulario probado, o sea, el piloto de la encuesta ya listo. O sea, el piloto hecho, pero no la encuesta en sí a todos los residentes. Exacto, por lo menos no, el piloto, porque recuerden que es importante. Ok, primero el piloto y hoy usted me da la aprobación si está bien o no. Exacto. Ok. Profesora, entonces esta semana todavía no se puede hacer la encuesta, o ya se puede hacer la encuesta a partir del lunes. Déjame revisar la tuya. Bueno, pero es que tú no has hecho piloto. De alguna manera sí necesitamos hacer, si en este fin de semana tú consigues que hagamos un piloto, la dejamos probada y lo empezarías a hacer el lunes. De acuerdo, profesor. ¿Vale? No sé si hay de alguna otra pregunta, chicos. Ya quedaron los 2 espacios para la tarea en el aula. Solamente me queda pendiente subirles la clase. Y pues espero que el día de hoy hayamos aprendido al menos una dinámica concreta sobre que existen muchas formas de presentar un proyecto, no solamente el que tenemos y manejamos como tal, sino que también hay que abrirnos a ir profesionalizando la forma en la que nosotros hablamos de nuestras ideas. Ha sido para mí pues igual un gusto tenerlos esta noche aquí conmigo y pues espero que podamos aprovechar el tiempo y como les digo, en la medida que vamos avanzando, quien va un pasito más adelante me dice y vamos revisando y vamos concretando. Entre más rápido tengan sus cosas, mejor. Jimmy Mar, tú no estás hablando, no te escuchamos. Debes tener el micrófono en silencio porque veo que hace así, pero no te escuchamos. Profesora, muchas gracias por su tiempo en la noche de Profesora, sí, iba a hacerle una consulta. ¿Cómo cuántas preguntas máximas puedo hacer yo porque yo voy a hacer una entrevista? Voy a hacer la encuesta. Yo voy a usar la profesora dijo que de 3 a 5. De 3 a 5 máximo también. 5. Exacto. Okay. Y traer la prueba piloto, ¿verdad? Y la prueba piloto, exacto. Es importante. Para la próxima semana. Ok, listo. Está bien. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesora. Hola, buenas noches. ¿Cómo está?